Bienvenidos al podcast Women Abroad. Yo soy Lizeth Esquivel y este podcast es parte de la sección Women Who Inspire, en el que conocerás historias y experiencias de mujeres exitosas de todo el mundo, quienes nos compartirán los secretos que nadie te cuenta cuando te mudas al extranjero. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio más del podcast Women Abroad. Mi nombre es Lizeth Esquivel y bueno, como saben, el objetivo de este podcast es platicar con diferentes mujeres alrededor del mundo para que nos cuenten sus experiencias y esos secretos que nadie nos cuenta cuando nos mudamos al extranjero. Y bueno, el día de hoy tengo a una invitada mexicana como yo, que se llama Diana Tapia. Ella es presidenta y fundadora de Worldwide Immigrants Association, además de estar certificada por la Universidad de Concordia y la International Coach Federation como coach en estrategias de transición, que ya luego ella nos contará qué es eso. Diana trabaja mano a mano con inmigrantes ambiciosos alrededor del mundo para encontrar y desarrollar su mayor potencial para que puedan forjar la vida que desean en el país que hayan elegido para vivir. Diana, bienvenida. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ay, muchísimas gracias, Lizeth, por dejarme compartir contigo y felicidades por esta nueva etapa en tu podcast. Estoy muy contenta de ser parte. Sí, pues no, y sobre todo, pues elijo siempre gente que tiene cosas muy interesantes que le puedan compartir a la gente, ¿no? Y tu perfil es súper interesante para la gente y ya luego nos dirás por qué. La primera pregunta que te quiero hacer es tú, por lo que hemos platicado, tú tenías un puesto muy importante en la Suprema Corte allá en Ciudad de México. ¿Por qué, estando en una posición de alguna manera privilegiada, por qué decidiste mudarte a Canadá cuando lo estándar es, cuando no me va bien en mi país, pues me voy a otro? Es como lo común. En tu caso, ¿por qué te mudaste a Canadá? Cuéntanos. Sí, bueno, voy a dejar nada más bien claro que realmente no tenía un puesto muy importante en la Suprema Corte. Ojalá lo hubiera tenido. Probablemente mis opciones hubieran sido diferentes y muy probablemente a lo mejor hubiera decidido no mudarme de país. Sin embargo, sí estaba muy contenta trabajando en la Corte y además las oportunidades y pues el crecimiento que yo estaba teniendo allí era muy bueno. Sin embargo, pues yo apenas estaba empezando mi vida profesional, entonces tenía un puesto como auxiliar en vez de importantísimo. Es importante de cualquier manera trabajar en la Suprema Corte y Así es. como abogada, sí, la verdad es que es casi como pues un privilegio y una suerte muy grande poder entrar porque pues no todos los abogados tienen la facilidad de entrar a la Suprema Corte. Pero bueno, entrando a la pregunta que me haces de por qué me fui a Canadá, fíjate que pues sentía yo precisamente que como estaba joven y en el periodo en el que yo terminé la universidad, pues fue cuando estaba terminando la universidad cuando empecé a trabajar en la corte. Entonces fue muy, digamos, chica que entré a la corte y empecé a desarrollarme ahí. Sin embargo, pues yo todavía sentía que no había conocido muchas cosas. Mi primer trabajo y casi único trabajo, digamos que más formal y más en serio, fue en la corte. Pero yo tenía muchas ganas, siempre tuve ese deseo de viajar, siempre mi mamá me inculcó muchísimo los viajes, el amor a otras naciones, el tomar de otras culturas lo mejor y adaptarlo para mi propia vida. Mi mamá siempre fue un modelo a seguir. Ella estudió también en Estrasburgo la especialidad en Derecho Comparado. Entonces, pues para mí lo internacional siempre fue como parte de mi vida y pues la verdad es que yo quería continuar esas experiencias y me vine a Canadá a estudiar francés. La primera opción era irme evidentemente a Francia a estudiar francés, pero pues la situación económica no permitió que yo fuera tanto tiempo a estudiar el francés. Entonces, por eso decidí venir a Canadá a estudiar y al final fue maravilloso porque pude encontrar esa pluriculturalidad que tenemos aquí en Montreal, por ejemplo, en donde fue a donde llegué a estudiar, la mezcla de los acentos,
la manera de vivir entre el inglés y el francés. Entonces fue fascinante. Y yo venía nada más a estudiar francés por 3 meses y después regresar y continuar con mi vida profesional, ¿no? Pero pues llegué aquí, estuve 3 meses, después le eché una llamada a mi mamá y le dije, ma, creo que me quedo los otros 3 meses, no he terminado, entonces me voy a quedar. Como que no aprendí todavía el francés, al pretexto. Como que todavía no se mete, no llega, no llega. Me quedé todo lo que tuve de tiempo de visa, que son los 6 meses que están establecidos legalmente casi en todo el mundo, que puedes llegar y quedarte como con visa de turista. Yo estaba estudiando idiomas, 6 meses, terminé los 6 meses y me regresé a México. Me reincorporé a mi vida profesional, pero de cualquier manera yo tenía esto acá, ¿sabes? Quiero volver. Extraño, ¿sabes? Muchas personas tienen homesick, que es el extrañar tu casa en tus orígenes cuando estás viviendo en otro país o en otro lugar. Pero yo tuve homesick de Canadá. Entonces, pues ya se volvió un tema en mi casa, lo platiqué con mi mamá y pues haciendo la historia un poquito más corta, empecé mi proceso de inmigración en el momento en el que dije, yo ya no soy de aquí, o sea, ya no pertenezco aquí, ahora ya no quiero estar aquí, ahora quiero irme a otro lugar. El proceso de inmigración tardó 4 años y no fue porque los procesos de inmigración sean así de largos, sino precisamente porque yo estaba combinando mi vida profesional, viendo cómo estaba creciendo y hacer el trámite y todo. Me tomó 4 años terminar el trámite y una vez que recibí mi carta de aceptación del gobierno de Canadá, el 1 de abril de 2011, tomé mi avión, mis cajas y me vine a vivir aquí. Oye, a ver, entonces déjame ver si te entiendo. En tu caso, tu proceso no es de que llegaste y a ver si me quedo a vivir aquí, sino que cuando te regresaste a México, o sea, se puede hacer ese proceso para volver, pero ¿qué? ¿Es un permiso para ir, para trabajar o pedir la ciudadanía? O sea, ¿cómo es ese? O hay varios trámites y tú elegiste uno, ¿cómo se maneja eso? El proceso general que se lleva a cabo para poder vivir en Canadá se llama residencia permanente, que es lo que yo apliqué. Es el derecho de vivir permanentemente en Canadá, que te da derechos como ciudadano, sin embargo, los mismos que otros países tienen. No tienes derecho de ser votado, votar, ni participar en ninguna situación política, y tampoco pues tienes el pasaporte. Sin embargo, tienes todos los derechos de salud, de trabajo, de vivienda, de todo lo que te puede dar el gobierno como parte de la sociedad Entonces tú canadiense. sigues manejándote con el pasaporte, en ese Y proceso te manejas con el pasaporte mexicano. mexicano, claro, hasta que te Ok. vuelves ciudadana canadiense. Una vez que ya eres residente permanente, tienes que tener un tiempo establecido de, me parece, 3 años sobre 5, que habría que revisar las legislaciones, 3 años sobre 5 de estadía en Canadá, que sea comprobable, y metes tus documentos, haces exámenes de idiomas para ver que, pues evidentemente, Que sepas dominas el idioma. la lengua del país, y después te mandan a hacer un examen que es de historia y conocimientos generales acerca del país, y pues si lo pasas, te entregan tu certificado, tu felicitación, y te dicen, ya por fin eres ciudadana canadiense y ya te tramitas tu pasaporte. Tú ahorita estás todavía en el anterior, en el que puedes vivir o ya eres ciudadana. Yo soy residente permanente y me da muchísima vergüenza decirlo porque ya pasaron casi 10 años y por flojera no he tramitado la ciudadanía. Sin embargo, ya mandé, de hecho, como propósito de mi cumpleaños, fue enviar mis papeles, entonces ya los mandé precisamente este lunes. Muy Entonces ya, bien, bravo por felicidades. mí. Muy bien, bravo por ti. Oye, es que sí pasa, o sea, a veces tienes todo el Sí, conocimiento, pero la desidia, ¿no? Y es importante porque al final pues ya tienes como todos los requisitos, el dominio del idioma, claro. tantos años que ya lo puedes hacer. Oye, y por ejemplo, entonces si te fuiste en el 2011, tienes que prácticamente 10 años exactos viviendo allá. Voy a cumplir 10 años el 1 de abril. Ah, pues falta muy poquito, prácticamente Ya, 10 años. Y ya. por ejemplo, cuando tú recién llegaste, ya hablando de cuando que tuviste el permiso y te regresaste, o sea, la segunda vez,
¿cuáles fueron los estereotipos a los que tú te enfrentaste por ser una mexicana viviendo en Canadá? La verdad, dinos lo que te pasó. Sí, bueno, me pasaron muchas cosas chistosas, afortunadamente más cosas chistosas de las negativas. Empezando porque una vez iba caminando por la calle en St. Catherine. Si alguien ubica Montreal, St. Catherine es la calle principal en el centro de Montreal. Hay mucha diversidad allí. Sin embargo, yo iba caminando y un señor me dijo, tú eres latina, me lo dijo en francés. Y le dije, sí, claro. Y me dice, ¿entonces tú hablas latín? Y yo me reí y me dice, ¿por qué te ríes? Y le digo, ¿cómo? No hablo latín. No hablas latín, pero eres latina. Entonces, de verdad, después ya se volvió una conversación más seria porque el señor pensaba que realmente los latinos hablamos latín. O sea, la lengua muerta que ya no existe, más que la iglesia. Sabiendo él que, pues, digo, el francés proviene del latín también, entonces él debería saber que no todo, él es también latino y pues no todos los latinos hablamos latín. Eso me pasó. Confundí alguna palabra muy grotesca y grosera por otra. Pues en el dominio de los idiomas, a veces yo cuando estudié francés, lo estudié con maestros franceses de Francia y el quebecois es diferente en la manera de pronunciarse y en algunas palabras se cambian, como entre nosotros los mexicanos y los cubanos o los españoles. puertorriqueños, españoles tienen diferentes sentidos. Y pues yo una vez dije una cosa muy impropia a una persona pensando que yo estaba pronunciando la palabra correctamente. Dime qué palabra, o sea, qué es lo que querías decir y qué fue lo que dijiste. ¿De plano lo digo? Sí, 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 sí. Aquí es una Pues charla entre amigos, sí. o sea, no es un podcast de negocios como tales. Precisamente conocer esas experiencias para que otra persona no le pase lo que a ti te sucede. Ok, bueno, pues yo iba igualmente por St. Catherine caminando y entonces hay desgraciadamente muchas personas que piden dinero en St. Catherine. Entonces un chico me pidió dinero y le dije, mi intención era decirle, no traigo nada, pero tengo esta paleta, es una paleta de caramelo. En francés de Francia, una paleta es une sucette, esa es la palabra. En francés de Quebec, une sucette no es. Eso significa otra cosa que ahorita les digo, pero la palabra correcta es un soupçon. Entonces, estas dos palabras están invertidas en Francia y en Quebec. Entonces, aquí si tú les ofreces un sucette, significa que les estás ofreciendo una felación. ¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte! Te digo. Entonces, pues el tipo se quedó muy como bromista y empezó, obviamente él sabía que yo no me refería a eso, pero de cualquier manera me molestó y bueno, después se volvió una cosa de risa, pero bueno, eso fue Ahí lo que está, hay me que pasó. aprender el francés de donde nos vayamos. O sea, si te piensas ir Sí. a Canadá, enfócate al quebecois y si te vas a ir a, pues de alguna manera a Europa, de alguna manera el francés de Francia es el que nos funciona, ¿no? Funciona el francés definitivamente. El que aprendas para poder empezar tu vida, ya sea en Francia, Bélgica, Suiza, Haití, en cualquier lugar francófono, el francés que aprendes es el francés internacional. Entonces te va a servir siempre. Sin embargo, sí es importante que entres a la vida inmediatamente que llegas al lugar, porque así te acostumbras a las modalidades, al idioma, ¿sabes? Al folclore. Todas las personas que aprenden español llegan a México y tienen un shock, porque al final nosotros decimos tantas barrabasadas que después ellos no nos entienden. E igual, pues cada país y cada región tiene sus modismos, y entonces eso no lo vamos a aprender en la escuela ni con un Nunca, eso maestro es en la vida quebecois, cotidiana. sino en la vida cotidiana. Entonces, no hay que tener miedo y una vez que llegas a tu país, brincar a la vida normal y ser parte de ella. Oye, entonces, más allá, o sea, estereotipos como tal de que dijeran, eres mexicana, como en Estados Unidos, ¿no? Eres mexicana, eres asesina, eres, ¿qué más? Pues cosas feas que Sobrina ya del ves. Chapo, Así es, narcotraficante. En tu sí. caso, en Canadá, ¿no lo viviste como a lo mejor si te hubieras ido a Estados Unidos lo hubieras podido vivir? Bueno, ¿O nunca he sí te vivido tocó?
Nunca he vivido en Estados Unidos, evidentemente todos tenemos pues percepciones muy Estamos muy particulares por lo que estigmatizados. recibimos, claro, por lo Ujú. que recibimos en los medios, pero no, en Canadá realmente no. Sí hay, no puedo decir que no hay, sí hay racismo, sí hay de alguna manera no mucha aceptación a veces, pero no es tan visible, no es tan latente, no es tan palpable ni tan común. Marcado, Sí, como en Estados Unidos. no es. La verdad es que Canadá es un país muy joven. Entonces está creado por gente como tú, como yo, como personas en Asia, en África. Entonces es realmente difícil casi imposible que se hagan este tipo de despliegos racistas, porque el país está creado por inmigrantes al Sí, 100. no, entonces has tenido mucha suerte. Fíjate, yo fui a Canadá hace tiempo, digo, de vacaciones, y yo fui con una amiga mexicana que vive allá. Estábamos ay, no me acuerdo si Saskatchewan, creo, y Ujú. estábamos fuimos a un restaurante a comer y salimos y estábamos obviamente hablando en español. Las dos somos mexicanas, no tenemos que hablar en inglés si somos mexicanas las dos, ¿no? Y estábamos hablando en español y de repente pues salimos, y entonces unas personas nos escucharon y nos comenzaron a agredir porque estábamos hablando en español, que estábamos en Canadá, o sea, comenzaron a insultarnos por el hecho de ser latinas, no sabían si éramos mexicanas, pero a mí esa es la única mala experiencia de todo el viaje que tuve de un mes a Canadá, que sí me molestó mucho. Obviamente en todos lados es lo mismo, pero hay cierta... Y fíjate, en Estados Unidos a mí jamás, en mis múltiples viajes, he tenido un gesto de racismo de ninguna persona. Y en Canadá fue en esa única ocasión que sí me sorprendió. ¿Sabes qué No sé. pasa? Que los canadienses tienen problema con la identidad, porque como es un país muy joven, ellos mismos se están descubriendo. Y sobre todo siendo un país bilingüe en el cual los dos idiomas predominan por igual, o bueno, en la ley, porque el idioma predominante es el inglés porque abarca más territorio, Ujú. pues sí, el idioma, la lengua es un tema muy delicado para los canadienses. Para los quebecois, sobre todo por hacer que su idioma prevalezca. El francés, pues realmente no abarca tanto en el mundo, entonces para ellos el francés es un patrimonio y no quisieran perderlo. Entonces sí, cuando vas a regiones determinadas que no son grandes ciudades como Toronto, Vancouver, Montreal, Ah, etcétera, Alberta, ujú. Alberta, pues sí, la gente es más, digamos, es más reservada, es más tradicionalista, son pueblos muy estructurados y muy cerrados, la comunidad entre ellos se conocen, no hay tanta gente, entonces realmente conoces a la gente que vive en esa comunidad, ellos se conocen, entonces cuando ven algún extraño es casi que traes una luz, o sea, saben que no eres de Alerta. allí, alerta, Ya. extraño, entonces probablemente esa persona que te dijo aquí no se habla de otro idioma más que inglés, era una persona, me imagino que eran personas adultas que no eran jóvenes como por ejemplo de la generación de los 80 para abajo, seguramente no eran, porque ahora los jóvenes están abrazando muchísimo más toda la diversidad, entonces Sí. no creo que haya sido gente con mala intención, sino por querer defender pues Su idioma su o la parte idioma esa y que su nos vida. dices. Ujú. Oye, y por ejemplo, cuéntanos un poco de a qué te dedicas, porque tienes un negocio muy interesante que les puede gustar o servirles a muchas de las personas que nos están escuchando. Eh, Cuéntanos de tu empresa, qué haces, qué servicios puedes proveerle a los inmigrantes. Bueno, pues muchas gracias cuando me presentaste, pues ya dijiste un poquito. Worldwide Immigrants Association, yo soy la fundadora, la creé van a ser 3 años en noviembre este año. Y es una plataforma en línea que ha sido creada para los inmigrantes en todo el mundo. Sé que existen muchas comunidades que están muy localizadas, como por ejemplo mexicanos en Estados Unidos, mexicanos en Canadá, latinos en no sé dónde, etcétera.
Pero pues yo creo que es hora, en la circunstancia en la que está el mundo, creo que es hora de unirnos en vez de dividirnos más. Entonces, para mí, que soy evidentemente parte de la comunidad de inmigrantes, lo que más me parece como un ideal o como una visión y misión o valores que son demasiado personales, pueda yo compartirlos con otras personas que sé que también pueden sentir lo mismo. El hecho de identificarte con tu pues comunidad de inmigrantes, el decir yo también me mudé, yo también me sentí solo, yo también estaba perdido, yo también necesitaba apoyo, yo también tuve que aprender otro idioma, yo también dejé mi familia, yo también me angustio cuando estamos en esta situación de pandemia y no podemos regresar a casa. Todas estas cosas no se viven nada más en un grupo, la vivimos todos los que nos llamamos inmigrantes. Entonces, por eso creé esta plataforma que está precisamente diseñada para ayudar, ya sea que empiezas a pensar o a planear o acabas de llegar a tu país al que elegiste ir a vivir o ya llevas varios tiempo, pero de cualquier manera pues hay una etapa en la que tienes una adolescencia, digamos, en tu vida como inmigrante, pues para que estemos todos allí y nos apoyemos entre todos. Eh, tenemos una membresía en donde tienes más, pues digamos que más recursos y más información que te puede servir para no nada más el típico cómo crear tu CV y cómo encontrar trabajo, porque sí, eso hay en todos lados, pero cómo ser más resiliente, cómo aprender a decir que no cuando estás pues enfrente de tantas oportunidades, pero tu urgencia de salir adelante a veces te hace decir que sí a muchas cosas. Entonces, pues como decir que no. Tenemos una barra de expertos que cada vez se hace más grande. Tenemos, ay Dios mío, no quisiera dejar a nadie, pero tenemos coaches, tenemos una doctora, tenemos abogado en Estados Unidos. O sea, abarcas muchos, como todas las profesiones que se necesita cuando te mudas a un país que no es el tuyo. Todos esos servicios, desde Sí, algo la de verdad, psicología, legal, claro. finanzas, ajá. Exacto, la verdad es que son esas cosas que pues no nos dicen con facilidad, ¿no? Como que los inmigrantes tenemos que crear este caparazón inmediatamente y decir, bueno, yo le entro a la lucha y salgo adelante y todo, pero no hay momento para sentirte vulnerable, para decir, ya quiero tirarlo a toalla, me quiero regresar, ¿qué voy a hacer? Todas estas cosas que son más emocionales ni siquiera en organizaciones no gubernamentales lo he encontrado. Y pues ahora, afortunadamente, con este boom de las redes sociales y de todas las actividades online, pues quiero aprovecharlo para unirnos todos y para identificarnos y enseñarnos unos a otros. Tengo la impresión de que es lo que más necesitamos hoy en día. Oye, ¿cuánto cuesta la membresía? A ver, cuéntanos ya, así, sin secretos. La, La membresía cuesta, bueno, ahora déjame ver. Hay diferentes modos. Estamos ahora cambiando y por eso estoy empezando a dudar al momento de contestarte, porque teníamos un O programa, rangos, si no rangos también nos puede funcionar. no, tenemos un programa que es anual. Entonces tú entras y pagas tu anualidad, creo que son $197 canadienses al año. Mm, Entonces realmente es súper muy accesible. accesible para todos. Pero ahora ya queremos, bueno, hice un análisis y la verdad es que también una de las misiones y los valores de Worldwide Immigrants Association es poder hacerlo aún más accesible. Entonces, a partir de este año, me imagino que en febrero ya podremos estar viendo esta nueva modalidad. Va a ser el paga lo que Mm, quieras, paga la cantidad que tú quieras. Si no tienes los recursos necesarios para acceder a la información, tienes un área que es gratuita, que en la membresía puedes acceder a cosas gratuitamente, pero si tú quieres implicarte y si quieres tener más, entonces puedes pagar lo que tú quieras. Va desde, no me acuerdo, pero hay 3 escalas de precios y entonces tú eliges el precio que te parece lo más conveniente para ti, justo. para tu bolsillo e igualmente es anual. Entonces, no hay manera de que te obligue esta membresía a que te quedes para siempre, evidentemente algún momento. Qué bueno, ojalá que
para mí sería fantástico ver que las personas llegan, toman, crecen y después se van, llegan, toman, crecen y después ayudan a compartir y ayudan a crecer a los demás. Entonces, Eso por sería eso, muy bueno. sí, entonces por eso cambiamos la estrategia de precios este año. Me escribes, al final me escribes la liga para Sí, podérsela claro. postear para la gente que nos escucha en Spotify y en el video también en Sí, YouTube. sí, por Sería supuesto que increíble sí. porque es una buena oportunidad. Y por ejemplo, yo recuerdo que me comentabas que cuando llegaste a Canadá, trabajaste en empresas interesantes. No Ujú. es, aquí es importante remarcar lo que me decías, que no porque tú estudiaste una carrera en tu país y llegas a otro, tienes que empezar sin menospreciar a nadie, por supuesto, todo es muy digno. Muchos inmigrantes llegan a otros países, Canadá, Estados Unidos, por ejemplo, y con que tienen profesiones en México que fueron, no sé, abogados, Médicos, incluso doctores, psicólogos. Ujú. ingenieros, y pues de alguna manera muchas veces, quizás por ciertos mitos o por falta de conocimiento, pues aceptan trabajos que de alguna manera pues no van en la línea con lo que estudiaron, ¿no? Que al Ujú. final todo es muy digno, pero tú me comentabas que eso es una idea que es importante quitarnos de la cabeza, que sí se puede conseguir un trabajo en tu área o a nivel más ejecutivo, que por el simple hecho de si soy inmigrante tengo que empezar como cajero, mesero, que es muy respetable, pero quien quiere ir más allá, que sepa que sí se puede. Cuéntanos un poco más de eso que me dices, me parece súper trascendente que la gente sepa esta cuestión y cómo le pueden hacer. Sí, claro. Pues yo de hecho trabajo, aparte de lo que ofrece Worldwide Immigrants Association como membresía, yo también trabajo uno a uno con las personas. Y pues así como tú lo estás diciendo, yo soy, digamos que el vivo ejemplo de que se puede. Yo siendo abogada, pues evidentemente pues no había ninguna cabida profesionalmente hablando para mí en Canadá. Sí, ok, yo hubiera podido revalidar y yo hubiera podido reestudiar y hacer todo el trámite y el papeleo que se necesita en frente del gobierno para que yo pudiera practicar las leyes en Canadá. Y probablemente sí lo hubiera podido hacer en un rango de 5 años y probablemente ya ahorita tendría yo mi gabinete o estaría trabajando igual en el gobierno de Canadá, pero no era mi hit. La verdad es que sí me gustaba ser abogada, pero yo quería algo más siempre como, como que siempre te quería yo tocar algo internacional. Entonces, la verdad es que no me ocupó el pensar que ni quería revalidar la abogacía, pero sí me puse muy estricta en pensar cuáles eran mis fortalezas como profesional. Porque lo que tú y yo platicamos la vez pasada es que los inmigrantes siempre pensamos que por esta etiqueta que tenemos de inmigrante significa empezar desde abajo, empezar de cero, me voy a conformar, mejor esto a tener una vida insegura, inestable, intranquila en mi país de origen, esto es lo que me tocó, todo sea por mi familia y muchas otras frases que nosotros mismos se volvieron un tatuaje en nuestra cabeza, es como un Una recordatorio de grabación ahí, esto ajá. es a lo único que puedo aspirar. Y honestamente no es verdad, no es verdad. Justo el fin de semana, este sábado, me reuní por Zoom con unas amigas y una de ellas me dijo que varios amigos le han dicho, ay, ¿cómo le hacemos para irnos a Canadá? Y no sé qué. Y ella me dijo, Diana, tú que te dedicas a esto, ¿tú de veras crees que es tan fácil? Dice, porque mis amigos me dicen que a lo mejor yo soy un poco mala onda porque les digo que no es así de fácil y que no. Y la verdad es que la conclusión que he llegado es que la inmigración no es para todo el mundo, pero todo el mundo lo puede hacer. No es para todos porque depende de lo que tú estés dispuesto a hacer y a dejar de hacer y a tener y a dejar de tener. Todos lo podemos hacer porque todos tenemos las mismas características y tenemos las mismas posibilidades, racionalmente hablando. Todos podemos, desde una persona que estudió hasta la primaria hasta una persona que tiene un doctorado. Todos tenemos la capacidad de ir
por nuestros sueños a cualquier lugar del mundo. Pero dependerá de lo que nosotros estemos dispuestos a hacer, a luchar, a dejar de hacer, a dejar de tener, a dejar de ver, que es, pues, un entorno, una familia, un círculo social, no sé, una red de conexión profesional y estar dispuesto a machetearle y encontrar en ti las fortalezas y las experiencias que tuviste anteriormente para después poderte ofrecer, porque eres un producto y eso es lo que haces cuando vas a una entrevista de trabajo, vender. Entonces, ¿qué vas a vender? Tus experiencias previas, la tenacidad con la que un día eras profesional en una empresa haciendo grandes contratos a nivel internacional y de pronto dijiste, me voy a ir a vivir a otro país. Entonces tengo la experiencia previa y además tengo la fuerza que te estoy demostrando porque yo sé que yo puedo y por eso me vine a otro país. Todos los que inmigramos sabemos muy dentro de nosotros que lo tenemos. El chiste es sacarlo, porque no te diré que es fácil, pero sí es posible. Tú lo lograste. ¿Qué puesto, cuando, ahorita eres emprendedora, pero antes de eso, ¿en dónde trabajaste ahí en Canadá? Bueno, antes de eso, ¿cómo? ¿Quieres que te cuente cómo empecé hasta No, cómo nada terminé? más el puesto que tuviste, que me dijiste que no era un Senior. puesto como tal, como, pues no sé, en un Ok, super. Uh-huh. ok. El puesto al que entré desde el principio fue Executive Assistant, asistente ejecutiva, que no tenía nada que ver con mi carrera, pero cuando entré allí y que era Executive Assistant, entonces eso significó que pude trabajar para los jefes y directores de esa empresa en donde trabajaba. Y entonces trabajando directamente con ellos, les dejé muy claro que yo no vine a servir café y a poner una sonrisa al momento en el que la gente llegara. Les decía todo el tiempo que quería más, que me dieran más responsabilidades, que yo podía hacer traducciones, que yo podía hablar por teléfono, que yo podía hacer muchísimas cosas que la empresa estaba necesitando. Es una empresa que se dedica al entretenimiento a bordo de aeronaves comerciales. Entonces, Oh. yo quería que ellos supieran que yo no estaba allí para calentar el asiento. Pasaron 6 meses y entonces me promovieron a mi propio departamento con mi propio equipo y ya me volví Partnerships Manager de contenidos. Y en eso, pues, logré establecer vínculos comerciales con grandes empresas como, bueno, revistas sobre todo y libros como Condé Nast, Random House, Vogue, y después también entretenimiento en televisión, entonces también hice contratos con Televisa, con HBO, en fin, fue maravilloso, viajé muchísimo, fui al Festival de Cannes, fui al Book Fair International en Nueva York, en Frankfurt, fui a Chile Increíble. también a representar a la empresa porque yo era la única que entendía lo que estábamos vendiendo y hablaba español, entonces me mandaron a Chile. Entonces, ves, es simplemente muchas personas, y te estoy contando lo divertido, lo padre, lo genial. Por eso muchas personas dicen, híjole, qué suerte tuvo Diana. Pues sí, pero también es el machetearle, porque en todo lo que te estoy contando hubo llanto, hubo decepción, hubo frustración, hubo no, es que no me están valorando, es que quiero más, es que ¿qué puedo hacer? Yo soy capaz de más, etcétera. Hay mucha frustración y muchas historias tristes también. Entonces, no, lo que uno siempre cuenta es la parte divertida y fácil, ¿no? Pero siempre conlleva una historia, Pero lo una lograste al historia final, ¿no? de, Entonces, de buenas y malas cosas. concretando, entonces, si pudiéramos resumir tus cualidades, ¿cuál fue tu receta de éxito para lograr, Sí, sí, pues, haber bueno, tenido? creo que Bueno, entonces, como te decía, en términos muy concretos, me puedes decir cuáles fueron esas cualidades que te permitieron ser exitosa en,
pues por haber llegado a tener un puesto interesante ahí en Canadá, o sea, de alguna manera, pues aplicando lo que aprendiste en la universidad en México, ¿no? ¿Cuáles serían esa receta de tu éxito? Bueno, pues aplicando lo que aprendí en la universidad, creo que nada. Sin embargo, nada. La verdad es que vas a la universidad para tomar toda la teoría de los libros, pero yo no creo que eso me haya ayudado a aplicar nada con respecto a lo más importante que tienes que saber cuando te mudas a otro país es que tienes que confiar en ti y en tus fortalezas y en lo que puedes lograr y saber perfectamente lo que quieres. Y suena súper duro, pero es la verdad. Una vez que sabes lo que quieres, no hay manera de que tu brújula no te consiga lo que quieres. Es muy chistoso, Lizeth, pero de verdad, si tú sabes que tienes, bueno, te voy a decir de mi ejemplo, si yo sabía que yo tenía experiencia revisando contratos, sabiendo cosas, términos jurídicos, por ejemplo, de mi trabajo anterior, pues en mi trabajo acá les decía, cuando estaba igual de asistente ejecutiva, les decía, yo puedo analizar ese contrato, yo puedo traducir el contrato a español, yo puedo verificar los términos de la negociación, yo puedo ayudarte a hacer el draft. Entonces, una pequeña cosita que sabes hacer de tus experiencias de antes te abre todos los caminos. Pero ves, el ser abogada sí te sirvió para eso, porque Ah, demostrar, o sea, otra claro. persona sin ese perfil no podría haber aportado ese valor. Entonces, No hubiera podido, pero imagínate que yo hubiera sido insegura y que yo sabía que yo era ajá. abogada y que de cualquier manera, aunque yo haya leído tantos expedientes y hubiera hecho y hubiera estudiado, yo hubiera dicho, no, es que aquí las cosas son diferentes. ¿Cómo me voy a atrever a decirles yo te traduzco si Mm, aquí no es el mismo idioma, no es el mismo idioma jurídico? ¿Qué tal si yo me meto en un problema? No, yo decía ya. que yo podía y después me preocupaba en solucionar, porque Atrevida. Ahí está la clave de tu sí. éxito. Entonces eres atrevida. Oye, Diana, y por ejemplo, en tu experiencia cuando trabajaste en la compañía, ¿qué me pudieras decir? ¿Cómo es la cultura laboral en México y cómo es la cultura laboral en Canadá? O sea, haciendo esa comparativa, digo, por si algún latino o alguna persona que nos escucha puede entender claramente cómo funcionan las cosas, porque siempre hay diferencias cómo se maneja cada país. Hablando de cultura laboral, ¿cómo es en Canadá la cultura laboral? Pues la experiencia que yo tuve fue maravillosa en Canadá. En México también, la verdad es que tuve jefes muy buenos que fueron mis maestros, digamos. O sea, no eran mis maestros de la universidad, pero fueron mis maestros cuando estuve trabajando allí. Siempre con mucho respeto. La situación de trabajo es muchísimo más solemne. Y sí puedo ver que en México estamos muy acostumbrados a extender la hora de trabajo hasta largas horas de la noche, porque creo que pensamos que somos más productivos sentándonos más horas en el escritorio. Uh -huh. Y yo venía precisamente de ese tipo, esa cultura de trabajar hasta largo tiempo en el día. Y me acuerdo que hasta mis jefes aquí en Canadá, cuando me veían que yo seguía ahí trabajando, me decían, órale, Diana, ya, a la casa, no nos están pagando por quedarnos más, ¿eh? Órale. Y ellos mismos me mandaban a mi casa. Y ¿qué puedo decirte? Las experiencias con compañeros, con mis jefes, los jefes aquí no es sí señor, no señor. Yo les decía a todos, Monsieur Girard, Monsieur Préfontaine, Monsieur Bélanger Martin, y a todos señor, 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 y todos se reían. No, no, dime Louis, dime Patrick, dime Daniel, porque todos somos iguales. Simplemente estamos trabajando en un equipo para hacer que este proyecto salga adelante. Entonces, nada de señor, nada de sí, licenciado, Licenciado, no, como en México, ¿no? licenciado, Licenciada, nada de ¿no? sí, licenciado, no, licenciado. Eso jamás yo supe, de todos esos años que trabajé ahí, jamás supe en qué o sea, cuál era la profesión de mis jefes. Nunca, nunca. Nunca sabes si estudiaron algo. O sea, aquí la verdad es que el sistema canadiense está más
preocupados o más enfocados en ver que las personas tengan talento y tengan algo que proponer y que puedan traer algo valor a las empresas que un diploma o un certificado o una maestría o un doctorado. Eso es una Entonces, gran diferencia con México, es definitivamente. maravilloso, maravilloso. Ahora, por ejemplo, que lo he visto muy de cerca con mi esposo, que él sí trabaja para una empresa y en tiempos de COVID y no COVID, porque desde antes de eso, Mark tenía la oportunidad de trabajar desde la casa cuando él quisiera. Entonces simplemente avisaba, hoy trabajo desde la casa, probablemente era porque él necesitaba concentrarse más, cuando estás en oficina hay mucho barullo, trabajo desde la casa, perfecto, nos avisas. En esta empresa en la que él está ahora tiene vacaciones ilimitadas, porque la empresa cree que los empleados tendrán la madurez y el profesionalismo y el compromiso con la empresa suficientes para decir, ahorita no me puedo ir de vacaciones, pero ahora sí, entonces ahora sí, ellos se van y ellos saben, son responsables de su propio tiempo. Entonces, vacaciones sin límite, derecho a enfermarte. En México no tenemos derecho a enfermarnos, vamos con la nariz escurriendo cada vez que tenemos una gripa y al contrario, nos lo celebran, ¿no? Qué bárbara, Lisette vino a la oficina con fiebre de 40, una diarrea que se puso un corcho y de cualquier manera vino. Mis respetos. No, hombre, yo me enfermé una vez y me dijeron, ¿qué estás haciendo aquí? Nos vas a enfermar a todos. Vete a tu casa, descansa, duerme, no abras el email. Haz todo lo posible por ¡Wow! recuperarte. No. ¿Qué nivel? Oye, no, 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 qué nivel de vida. No, muchas diferencias. Oye, y por ejemplo, te voy a mencionar algunos aspectos, nos vamos a tener que ir un poco más rápido porque el tiempo se Vamos. nos acaba, pero, por ejemplo, comida, menciónanos algunos platillos típicos de Quebec, donde la gente Putin, que se muda coma, ¿qué tiene que comer? Putin, que es bueno, no sé si saben, pero es un papas a la francesa con gravy y queso Amo encima, ese platillo, delicioso. lo probé en Alberta. Tourtière, Tourtière, que es un pie de carne molida con papitas y especias, delicioso. Tourtière. Smoked meat, Montreal es famosísimo por el smoked meat, tienen que comerlo. Bacon con jarabe de maple. Bacon, Dios mío, qué pocha me salí. Tocino. Tocino, muchas gracias. Tocino que está hecho y preparado con macerado en jarabe de maple y bueno, te lo venden así y lo fríes en tus huevitos, a ver, delicioso. ¿Qué más? Wow. Dios mío, así, rapidito. Con esos platillos. Oye, Eso. y por ejemplo, el estilo de vida, ¿cómo es el estilo de vida? Tú nos hablas de la Canadá francesada, ¿no? Pero es Sí, interesante, ya lo entrevistaré a alguien que vive en la Canadá tradicional, como la inglesa. otra parte. Ajá, más inglesa. Pero tú, por ejemplo, háblanos un poquito más de este aspecto de el estilo de vida y la cultura. Ahí en... Em, pues mira, la verdad es que yo creo que todos los latinos que se mudan a Canadá, la primera opción siempre es Quebec porque tenemos esa resemblanza latina en nuestras venas. Entonces los francófonos, por lo que yo veo, son algunas veces también gritones, también hacen ruido, también les gusta la fiesta, son calurosos, son también reservados, pero no tan reservados como la parte inglesa, que allí sí son reservados. Un anglófono, Sí, puedes distinguir un anglófono de un francés en el momento en el que saludas. O nosotros que somos tan abrazones, si abrazas a un francés o a un anglo, te das cuenta de qué tan duritos se ponen para no recibir tocarte. el abrazo. Ajá. Entonces, sí que tenemos muchas similitudes los latinos en general. ¿Pero qué les Entonces, gusta hacer? ¿Cómo se divierte la gente en Montreal? festivales. ¿Alguna una festival, alguna cosa? Ujú. Montreal es la ciudad capital de todos los festivales. Entonces tenemos el Festival de Jazz, que es internacionalmente conocido, la Fórmula 1, el Festival de la Francophonie, que es precisamente una manera de celebrar la francofonía
de Quebec. También tenemos el Just for Laughs, que es el festival de la risa, entonces salen a hacernos reír a todos en la ciudad. ¡Oh, qué increíble! No Toda, sabía que existía eso. la temporada desde junio hasta septiembre está lleno de celebración y festivales, lleno de gente de todo el mundo, lo cual lo hace muy rico en sonido, en ambiente, en cultura. Hay muchísimos museos que visitar. Quebec, la ciudad de Quebec es patrimonio mundial por la UNESCO. Hay mucha cultura, mucha historia que nosotros tenemos que conocer también. Entonces Qué es muy rico. bonito. Oye, y por ejemplo, entonces ahí el idioma oficial es el quebecois, que es un francés, pues como muy Francés. acá, ajá, francés, pero la gente que puede sobrevivir no sabiendo francés en Montreal. Sí, por supuesto. Ah, por supuesto, en Montreal, sí, definitivamente. Porque Montreal, pues ya está hecho es cosmopolita. Entonces, por supuesto que puedes llegar a encontrar un trabajo, establecerte, vivir tu vida como angloparlante e hispano. Pero sí que se te cierran un poco más las puertas, porque evidentemente, pues hay muchas empresas quebecas que necesitan gente que hable francés. Claro. Entonces, si tienes la oportunidad de aprender los dos idiomas y dominarlos bien, pues es muchísimo mejor para ti. Oye, y háblanos de los costos más o menos de alojamiento y del clima. Ahí está con nieve 8 meses, como en otros lados en Canadá, o cómo es el clima ahí donde tú vives. Sí, desgraciadamente 8, 7 meses. Digamos que desde noviembre hasta mayo, al final de mayo, por ahí del 25 de mayo termina de nevar. Llega a haber un par de semanas que estamos a -40 grados eh, centígrados, así es que sí, sí es un poco impactante, pero la vida se hace subterráneamente, entonces no hay que pensar que vamos a morir de frío, la verdad es que hace más frío en la Ciudad de México en nuestra casa que en mi casa ahorita, en donde estoy. Podemos estar en shorts. Gracias a la calefacción, nosotros en México no tenemos la cultura del aire acondicionado ni la calefacción. En verano podemos llegar a 40 grados sobre cero. Entonces, también tenemos canícula. Hay veces que nos tienen que mandar un recordatorio de por favor tomen agua porque ahorita pueden morir de deshidratación. Entonces, Wow. sí es un clima bastante extremo, muy, muy bonito en verano. En primavera no lo es tanto porque toda la nieve está gris, está sucia, entonces está lleno de charco, lodo, feo, todo por todos lados de marzo a abril. Pero después cuando empieza a retoñar todo es muy bonito. Y en verano, pues bueno, todo el mundo se vuelve loco. Puedes ver Sí, es los hermoso parques, Canadá en verano, ya me ha tocado. sí, Ujú. puedes ver los parques con gente en traje de baño y no es la playa, no es la alberca y todo, pero aquí la gente se respeta mucho. Oye, y por ejemplo, el tema, ¿realmente Montreal es una ciudad segura para las mujeres? Sí. Hablando, ¿sí? Pueden andar así como que tranquilas. Puedes andar tranquila, puedes andar con el tipo de ropa que tú quieras, lo más desvestida o lo más vestida que quieras, la verdad. O sea, Ujú. no existen aquí los estereotipos ni la etiqueta en el vestir. Puedes ver personas con tatuajes en un hospital o siendo abogados. Puedes ver toda clase de indumentarias, personas vestidas de góticos o de payasitos. Hay una tendencia de vestirte de clown, entonces se visten de payasito. No son payasos que entretienen, se visten de payasitos o de muñecas en fin, hay de todo, aquí todo el mundo se respeta. La marihuana es legal, ¿no? Entonces, porque a mí me tocó la experiencia de que allá todo el mundo fuma marihuana. La gente, o sea, es muy común. Allá también, en la región donde tú estás, porque yo fui a Alberta, pero Ay, ahí sí. es lo mismo. Ese es un Sí. tema que a mí no me encantó, pero oye, y hablando en resumen, ¿cuáles son los sís y los nos cuando te mudas a Canadá, en donde tú vives? Los sí y los nos. Dios mío, sí, ábrete a todo lo nuevo. Sí, recuerda que tienes muchas fortalezas. Sí, habla con extraños. Sí, habla con las personas que piden dinero en la calle. No seas elitista. En México somos muy elitistas y, por ejemplo, si una persona se te acerca
lo ves feo, o si está mal vestido, lo ves mal. Aquí existe la armonía y el respeto entre todas las personas. Entonces, sí habla con las demás personas. No discrimines a otros. No discrimines el idioma o el acento de ninguna persona, porque pues todos en Canadá tenemos acentos diferentes. En Canadá no hay un acento específico. No puedes identificar, tú eres canadiense, ¿verdad? Es difícil porque estamos hechos de muchas culturas. Entonces, no te burles de los acentos. No abraces mucho, no toques mucho, no seas tan contactoso como yo, por ejemplo, Muy que buen tip andaba ahí, un tip. besuqueando a todo el mundo y toqueteando a todos. Aquí la sana distancia vive y prevalece Todo el con o año. sin pandemia. Con o sin pandemia siempre es la sana distancia. Eh, no, bueno, tampoco, toda la cosa que tenga que ver con el lenguaje, no hagas pues críticas o críticas políticas con respecto a la liberación de Quebec o que los quebecos son de esto o que los anglos son otro, eso no. Pues en general, Eso. sé tú, pero sé Y, prudente. por ejemplo, y ya casi para ir concluyendo, dinos 3 lugares, mínimo 3, de 3 a 5 lugares que la gente tiene que visitar en Montreal en cuanto llegue y se mude para allá. Hay en Montreal, pues el Museo de Bellas Artes, el Mont Royal, que es una montaña preciosa, que es de donde todo se fundó, a partir de allí todo se fundó para poder ver toda la ciudad. Tienes que ir precisamente a la ciudad subterránea, que todo está conectado uno con otro para poder vivir y sobrevivir en el invierno. Tienes que ver todos los festivales, ir a la explanada de Place d'Art, Place des Arts, que es allí en donde todos los festivales ocurren. Dios mío. Oye, y que, ya casi también una de las últimas cosas, dinos algún secreto que nadie te dijo cuando te mudaste y que te hubiera gustado que te dijeran, algo que te hubiera ayudado todavía mucho más a tu proceso de adaptación. Un secreto o unos secretos. A ver, secretos, Híjole, lo que nadie nos cuenta, que, ¿qué no te contaron que deberían haberte contado cuando tú te mudaste para pues allá? que eso, que no tienes que pensar que tienes que empezar desde abajo. No es cierto. Ya bien rápido te cuento, te dije que te lo iba a contar cuando nos entrevistábamos, pero Ajá. yo cuando mi primer trabajo aquí fue en una boutique en el viejo puerto de Montreal. Tienen que ir al viejo puerto también. Oh. Tienen que ir al viejo puerto. Y ahí entré a una boutique a trabajar y estuve 3 meses trabajando allí sin que me pagaran, diciéndome ellos que no, que porque eres nueva en Canadá, así es el sistema y no sé qué. Y yo dije, no, estos me quieren chamaquear, entonces mejor me fui. Pero imagínate que yo perdí 3 meses de mi vida trabajando allí, pensando que yo tenía que empezar desde el principio en este modo de pensar novelesco de, voy a Muy empezar aquí latino, ¿no? desde Ajá. abajo y va a haber alguien que va a entrar y va a ver mi ímpetu y van a decir, esta señorita no merece estar trabajando en una boutique, la voy a traer a mi empresa y entonces después ya me volví una princesa. No, eso no pienses que mereces trabajar desde abajo si no es lo que a ti te llama, si no es lo que te gusta. Si ser mesero, por ejemplo, no es una de esas aventuras que quieres vivir en tu vida, no lo hagas. Enfócate en lo que sí puedes hacer y sí quieres hacer. Eso sería el mayor consejo de todos, lo que Muy les puedo bueno. dar. Oye, ¿y qué es lo que más extrañas de México? El ruido, las ¿Cómo? fiestas, de la gente, el ambiente, el calor, el barullo, hasta a veces el olor a smog me hace sentir nostalgia. La verdad Ah. es que vivo en un privilegio de vida, pero se extraña mucho también el caos. Oye, y alguna, además de que me vas a pasar la liga de tu página, de tu empresa, ¿alguna otra asociación, alguna otra página que recomiendes a la gente que se muda a Canadá para que les pueda ser de utilidad? Te voy a pasar la liga porque eso es muy importante. Si te quieres mudar a Canadá, solo y solo ve el sitio del gobierno de Canadá.
tienen una página precisamente, especialmente hecha para todas las personas que quieren migrar. Y ese es el único recurso que yo puedo aconsejarle a las personas, que es verídico, que es serio y que nunca, nunca les va a decepcionar. O sea, hay tanto scam, tanta trampa para este público que somos los inmigrantes, que es muy fácil caer en manos de charlatanes. Entonces, la página te la voy a mandar para que la puedas compartir, por supuesto que sí. Ok, pues muchísimas gracias. Pues ya será todo. Diana, muchísimas gracias por compartirnos tu historia, cómo llegaste a Canadá y cómo has de alguna manera crecido y ahora que tienes tu empresa que ayuda a esos inmigrantes que necesitan orientación, no nada más para Canadá, para que sepan a nivel mundial, ella les puede asesorar como coach, especialista en expats. Pues ahí está disponible en la página que les vamos a poner para que la puedan contactar. Mil gracias por tu tiempo, por estar Gracias el día de a hoy ti, en Lisa, Women me Abroad. encanté. Luego. Bye. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página www.wellum.com, sección Women Who Inspire, y no te pierdas nuestro próximo episodio.